Pues la pregunta es, ¿qué piensas de la idea de que todos estamos conectados al mismo tiempo? De que todos existimos al mismo tiempo. Que era más difícil, pues es que es un poco esotérica. No sé cómo responderla. Yo creo que sí que estamos conectados, pero si esta pregunta tiene que más que ver con el arte, lo respondería más como humanamente, con una forma de vivenciar que todos tenemos y de conexiones emocionales y con necesidades en común. Pero no sé si tiene más, creo que no, mi visión tiene más que ver con algo más científico y más racional que con algo más de conexión. Y la pregunta que yo haría sobre el arte, probablemente hoy en día sería si el arte hoy en día está demasiado condicionado a la rentabilidad y a ganar dinero y hacer grandes cantidades de dinero y de marketing con ello. O sea, que se considera que es más vendible o lo que no, Vale. si está más corrompido. Perfecto, gracias. Bueno, pues la pregunta es, ¿cómo crees que está relacionado el arte con el dinero? El arte con el dinero, bueno, en principio considero que una forma de llegar a la expresión artística, digamos que no es necesaria una gran cantidad una gran inversión de dinero, pero quiero decir que en una sociedad donde está todo tan mercantilizado, tendemos a pensar que hace falta pues tener mucho dinero para llegar a realizar algún tipo de expresión artística, y considero que no, que hay fórmulas que nos ayuden a expresarnos artísticamente sin necesidad de ser millonarios o poseedores de gran cantidad de riqueza. Ojo, pero tenemos que tener cuidado, ya que estamos en una sociedad donde todo se tiende a mercantilizar y de la cual cualquier cosa se puede hacer negocio. Y ahora pues la pregunta que yo me planteo es realmente el sentido de la existencia humana, que es una cuestión que cada día que despierto reformulo la misma pregunta. Y la cuestión es que, he llegado a la conclusión de que realmente no hay sentido, el sentido se lo tienes que dar tú, pero es peligrosa esa pregunta, porque puedes llegar a una situación en la cual te plantees el nihilismo, es decir, la carencia de sentido y que nada sirve. Yo creo que tienes que trascender esta realidad y plantearte el sentido de la vida hacia lo tú mismo en el momento que te generas una nueva moral. Y aquí estoy haciendo una referencia a la teoría del superhombre de Nietzsche, la cual muchos enlazan falsamente con el nazismo, y no es cierto, ya que los anarquistas también tomaron la idea de este gran filósofo para ahondar en el proceso de la maduración a nivel del individuo, de cómo el individuo se puede crear su propia moral a partir de unas nuevas premisas. Digamos que sobre todo destruyendo la antigua moral cristiana, que es la que hace mucho daño. Vale, pues perfecto, muchas gracias. Pues, bueno, entonces es importante que mires siempre dentro de la que cámara, mire ¿vale? aquí. Sí, mejor. Pues la pregunta que quería hacerte y que deberías responder en un minuto es el sentido de la vida. El sentido de la vida. ¿Qué quieres que te diga, hija mía? El sentido de la vida, pues mira, tener salud y las flores, cosas así, porque está la cosa muy mal, la cosa fatal. No sé qué decirte de la vida, que me dé salud, claro, esto es, y ayudar el que pueda. Vale. Claro. ¿Y tu pregunta? ¿Y la pregunta que quieres hacer a alguien? Que le tengo que hacer a alguien una pregunta. Haz una pregunta ¿pero filosófica. a quién?
A mí, por ejemplo. A ti, que eres muy guapa. Gracias, pero una pregunta. Que tengas suerte en tu trabajo. Gracias. Claro, ¿qué quieres que te diga? Pero una pregunta así como filosófica, en plan esto, el sentido de la vida, no sé. Cosas de la vida, ¿qué quieres que te diga? Algo que tú te plantees cada día, por ejemplo. Cada día, lo que hago cada día, plantarme en la vida cada día. No, levantar. las preguntas que te haces, ¿sabes? No sé lo que me quieres decir, lo siento. Por ejemplo, ¿por qué no se cae el cielo? O, no sé, digo, por ejemplo, ¿por qué no se cae el cielo? O ¿por qué la luz del sol es amarilla? ¿Sabes? No sé. ¿Por qué no se cae el cielo? Dice, el cielo Sí, está nublado, hoy hace buen día. cierto. Vale, bueno. Vale. Pues, vale, pues miren aquí dentro siempre, ¿mejor? ¿Sí? Bueno, pues la pregunta que quería hacerles es el sentido de la vida. Bueno, no sé, vivir un poco a lo loco, ¿no? Disfrutarla, salir mucho. Ahora pregunto yo, ¿no? Sí. ¿Y tú qué piensas en tu día a día? Vale. Chachi, intenta mirar siempre dentro. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿y tú en qué piensas cada día? Pues ahora mismo pienso cada día en mi hija. Tengo una niña de 6 meses y mi vida gira en torno a ella. Bueno, también un poco en base a toda la familia, mi marido, claro, siempre lo tengo presente durante todo el día, pero lo más importante ahora para mí es mi hija. Porque es lo más grande que me ha dado la vida, el derecho de ser madre, y la verdad que animo a todas aquellas que se lo estén pensando a decidirse. Que por más que pensemos que nunca es el momento adecuado nunca llegará. Así que anímate y si quieres ser madre, este es el momento. ¿Y tu pregunta? ¿Qué opinas de la huelga general del 29 de este mes? Vale, pues lo que quería preguntarte es, ¿qué opinas sobre la huelga general de este 29 de marzo? Pues realmente creo si va a servir o no va a servir, porque no es cuestión de salir a manifestarse, sino es una cuestión de actitud y de día a día. De la gente parece que ha olvidado muchos principios y solamente con salir a la calle no creo que los principios vuelvan a la sociedad española. ¿Tu pregunta? Yo preguntaría por qué la gente se ha vuelto tan conformista. Perfecto. Vale, la pregunta es, ¿por qué crees que la gente se ha vuelto tan conformista? Mira dentro de la cámara mejor. Pienso que la gente se ha vuelto muy conformista porque realmente no hay estímulos en la vida, simplemente te marcan qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo, y la gente se olvida un poco de lo que realmente vive, me parece. Entonces tengo que realizar una pregunta filosófica. ¿Crees en Dios? Gracias. La question c'est, regardez la caméra. La question c'est, ok. La question c'est, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que je crois en Dieu et donc je dois répondre sur Barcelone. Non, rien à voir avec Non, Barcelone. rien à voir, C'est juste d'accord. à Barcelone. Est-ce que je crois en Dieu? Je crois qu'il existe quelque chose qui nous dépasse. Après, est-ce que je crois en Dieu? Non, je ne crois pas en Dieu. Pas du tout. Et ta question? Ma question philosophique serait est-ce qu'on doit vivre vite et peu ou vivre doucement et longtemps? Super.
Vale, gracias. La pregunta es, ¿crees que deberíamos vivir rápido y poco tiempo o lento y mucho tiempo? Vale, considero que ahora mismo la economía está tirando de nosotros, cada vez nos está haciendo vivir más para gastar más dinero en salud, entonces yo siempre voy a decir que, en mi opinión, mejor vivir poco pero vivir bien que vivir mucho y enfermo o con problemas económicos. Y punto, creo, o sea, es mi opinión y ya está, no hay más. Y mi pregunta filosófica, pues... ¿qué es mejor? ¿Mentir para quedar bien o decir la verdad y dañar a la persona? Vale, pues la pregunta es, ¿qué creen que es mejor? ¿Decir mentiras y quedar bien o decir la verdad y dañar a la otra persona? Pienso que es mejor decir la verdad y dañar a la otra persona. Sí, totalmente. Pues porque la sinceridad es base de todas las relaciones, tanto amorosas como no amorosas. Porque si no basas la amistad o basas la relación en una mentira. En mi opinión. Vale, ¿y tu pregunta? No me ayuda. Estoy pensando en la mía, o sea. Estoy pensando. ¿Es necesario el amor en las relaciones humanas? Vale, gracias. Pero voy a pensar, ¿podemos parar y pienso? No hace falta improvisar. Yo luego improvisamos. Vale, pues la pregunta es, ¿crees que hace falta amor en las relaciones humanas? Las relaciones humanas, las buenas relaciones humanas, yo creo que se tienen que centrar en el amor, porque el amor son muchas cosas. Y entonces el amor es respeto, el amor es sinceridad, el amor es confianza. Entonces yo, como confío en las personas, porque tiene que existir el amor. Pero muchas veces, no sé, es que estaba pensando en la pregunta y en decirme si también... Es que es difícil plantear la pregunta. Es difícil. No, porque muchas veces cuando te planteas la pregunta y afirmas con cierta rotundidad una pregunta, lo contrario puede también tener una respuesta y puede ser que esa misma respuesta tenga el mismo sentido que la contraria. Y en ese sentido es necesario el odio en la relación humana. Vale. Yo no sé mucho de filosofía, ¿eh? No pasa nada. Vale. La pregunta es, ¿crees que es necesario el odio en las relaciones humanas? ¿En las? Relaciones humanas. Sí, un poquito sí. Porque te da ese punto... Para mí sí, no lo sé, porque te da un punto más... Si no hubiera odio, todo sería muy perfecto. En cambio, te aprende a... No sé cómo explicártelo, pero yo creo que sí, porque como que te ayuda a descubrir más... No sé cómo explicártelo. A ver, yo cuando conozco a una persona hay cosas que me gustan y hay cosas que no, entonces las que no, pues a veces te generan como un punto de odio, como un punto de... Pues a lo mejor no sé si odio, pero sí, yo creo que sí. No te sé decir por qué, pero creo que sí. No sé. ¿Y tu pregunta?